Bueno, buenas tardes, chicas. Para no mentir, está el reloj detrás mío. Son las 17:30 del sábado 30 de octubre. Acabo de merendar y me pongo a trabajar. Bueno, les pido disculpas por la falla del jueves. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, dice un viejo adagio. Bueno, en este tema del que voy a seguir hablando, yo estoy filmando y tengo el power al lado, pero estoy filmando, no es una Meet. Iba a decir en la diapositiva que están viendo ustedes. El último tema que vimos en la clase pasada eh, era una diapositiva que se titula Ética en el principio y el fin de la vida, la 55. Habíamos estado hablando un poquito de eso. Principio de la vida, el parto, los neonatos, ¿no? Los bebés prematuros. No sé si hay mucha formación, sobre todo en ese tema, ¿no? En el tema de recibir y atender a bebitos que no han terminado su gestación, que no han llegado con su gestación a término y que a veces son muy pequeñitos. Particularmente que no sé nada del tema, pero supongo que debe ser una formación eh, muy eh, muy finita, no encuentro el calificativo. Eh, Manipular a una criaturita que nos debe caber en la mano muchas veces debe ser algo tremendamente delicado y tremendamente difícil. Después lo charlaremos con ustedes, ¿no? Yo lo voy a ir anotando en, en el cuaderno donde siempre anoto lo que vamos trabajando para charlarlo con ustedes y ver qué piensan ustedes como futuras enfermeras, si elegirían la neonatología como un área de trabajo o pensarían que en ese principio de la vida les resulta complejo estar. Eh, Porque bueno, recibir un bebé a término que pesa 3 kilos, 3 kilos y medio, que es un bebé de 4, con los signos vitales y con un Apgar eh, eh, en valores normales, no debe ser lo mismo que recibir y atender a un bebé de 6 meses de gestación que pese 600 gramos, 700 gramos. Entonces, es toda una ética. Vaya si lo es, la ética para la neonatología. ¿Sí? Eh, me da más la sensación que debe de ser de tener una entereza tremenda y qué responsabilidad, qué tremenda responsabilidad. Eh, o sea, al principio de la vida sería eso, los partos, los niños prematuros, los bebés prematuros. El fin de la vida, ¿quién decide lo que es ético? ¿Quién decide el fin de la vida? Lo hemos hablado esto, ¿no? En los dilemas y en los conflictos y en la autonomía que tiene el usuario, el paciente. Eh, Puede el paciente decidir eh, dejar de recibir un tratamiento para que su vida termine en el tiempo que tenga que terminar. ¿Es ético o no es ética la eutanasia, la muerte digna, el acompañar a las personas a bien morir? Eh, ¿Es distinta la ética en el final de la vida que en el principio de la vida? ¿Será la misma ética? ¿Es más compleja? ¿Nos enfrenta a dilemas muy distintos, muy
muy power, algunos más power que otros, los dilemas de, del principio, los dilemas del fin de la vida. Yo me lo hago, yo particularmente no creo ser capaz de trabajar en áreas como esa. Por algo elegí otra carrera, pero entiendo que ambos aspectos deben ser duros, como el tránsito por la vida también debe ser duro porque debe haber situaciones más complejas que otras. La ética médica se rige por el juramento hipocrático. eh, los intereses del paciente están sobre los del profesional. No sé exactamente qué dice el juramento hipocrático, nunca lo leí. No, no sería difícil encontrarlo. Lo voy a mirar después que termine de hacer este video. A ver qué dice, si está para googlearlo, a ver qué dice, pero entiendo que así muy resumido es mantener la vida y mientras haya vida hay esperanza, algo por el estilo. Les pregunto, ¿ustedes los enfermeros tienen un juramento? Porque le hacemos esta pregunta todos los años cuando doy esta cátedra a todos los grupos, lo hemos buscado, con otros grupos lo hemos buscado. Entiendo que sí, que hay un juramento, pero no sé bien en qué consiste. He visto fotos buscando con otros grupos a los que les he dado esta cátedra, he visto que hay algún tipo de jura que los enfermeros hacen, pero desconozco los términos de ese juramento. Y hay una ética clínica, eh, razonar prácticamente sobre cada caso. Hay situaciones que son únicas, hay casos específicos, habrá situaciones que son casi normales, o sea, qué sé yo, no sé, casos COVID. Eh, hubo gente que tuvo COVID, lo pasó en su casa. Hubo gente que tuvo COVID y estuvo internada, hubo gente que tuvo COVID y entró en terapia, hubo gente que tuvo COVID y necesitó intubación, hubo gente que tuvo COVID y le han quedado muchas secuelas, qué sé yo, no sé. Eh, yo particularmente creo que cada situación es única porque cada uno de nosotros tiene un emocional totalmente distinto al otro y que en muchos casos, en muchísimos y en casi la mayoría de los casos, las ciencias de la salud, sobre todo la medicina, eh, no tienen en cuenta ese aspecto emocional y esa fortaleza o no fortaleza emocional que la persona pueda tener, que es la que entiendo que tiene el 50% de la solución de la enfermedad. Y a esto lo relaciono mucho con el concepto pichoniano de adaptación activa o adaptación pasiva a la salud. Hay personas que remiten enfermedades incurables o enfermedades que son un decreto de muerte, y hay personas que se van con una enfermedad que se podría curar con un tratamiento, a lo mejor muy agresivo, pero que se podría curar, y que eligen partir eh, sin pasar por el tratamiento. Yo creo, desde lo mío, desde mi formación, creo que toda situación de salud es única, al menos para el paciente, porque cada uno de nosotros es único. Entonces la ética clínica, en general, atiende eh, los casos casi por igual. O sea, el médico
no toman contacto con mi parte emocional y preguntarme, bueno, ¿qué pasó que se provocó este síntoma? ¿Qué cosa hubo? Y no tiene un approach, un acercamiento humano. Hay mucho médico que pone mucha distancia. Eh, yo les he contado en clase a ustedes que tengo una amiga que tiene un diagnóstico de mieloma, que es cáncer en la sangre. Y su médico no le dice qué puede pasarle. De hecho, le están apareciendo efectos colaterales y él la manda a otro especialista, no trabaja con un equipo. Entonces le dice que eso no es tema de él, que busque otro profesional. No le habla, no la contiene. Van los hijos a hablar y no les explica el tratamiento que le están haciendo, para qué se lo están haciendo, qué efectos puede llegar a tener. Entonces ella está en una situación de un estrés emocional tan grande, tan enorme y en un estado de desesperación tan grande que se está entregando. Si tuviera un médico que la contuviera, si hubiera un equipo, o sea, de esto desde la ética clínica, un equipo eh, formado por todos los profesionales para los efectos colaterales que pueda llegar a tener esa enfermedad, que son renales, que son óseos, o sea, incorporar el hematólogo, tener un equipo con un traumatólogo, con un clínico, con un psicólogo, con un eh, nefrólogo, y no largar al paciente así, bueno, esto es lo que tiene que hacer, este es su diagnóstico. Ese es un tema. Y ese es un tema que a ustedes les va a generar dilemas y les va a generar conflictos. Esa ética clínica que debería ser razonamiento práctico, que debería ser poder ver al otro como único y saber algo de la historia de esa persona para saber que puede tener la fortaleza de salir adelante si emocionalmente está fuerte y acompañado. Eh, en esa ética, yo, Noemí, lo ve Noemí esto, eh, juzgando situaciones reales y concretas como las de mi amiga y como muchas otras. A mí en lo particular, en lo personal, no me ha pasado. Eh, entiendo que tengo un muy buen médico y entiendo que ese médico me acompaña emocionalmente. Yo tengo mucha fe en él y es muy práctico y, y aprendió a preguntar, ¿qué está pasando, Noemí? ¿Qué pasa esto? Siendo un hombre grande, aprendió a preguntar y aprendió a escuchar, porque se toma media hora con cada paciente y se puede hablar. Entonces, yo soy una persona súper sana, muy sana. Y si me enfermo de algo, me lo decodifico. Y no me voy a tampoco rajar con una zanahoria y voy a cortar las venas, pero voy resolviendo las situaciones que van apareciendo porque sé que todo síntoma es un conflicto emocional no resuelto, entonces intento encontrar el síntoma. Sería maravilloso tener una ética clínica que considerase al humano no solamente un cuerpo, ¿no? Sino biopsicosocial y que eh, muchos de los problemas se resolverían a veces sin medicación. Yo recuerdo de un médico, de un traumatólogo que conocí, que lo he dejado de escuchar, no sé si sigue estando trabajando en Roca, he dejado de escuchar su nombre. Cuando yo tuve varias veces consultorio como sexóloga
tenía consultorio en el mismo espacio donde atendían los ginecólogos para los que hacía los trabajos de preparto. Y llegó una señora derivada por un traumatólogo, una señora de Choel, que el traumatólogo le dijo, ella tenía tremendos dolores de espalda eh, y le costaba mucho moverse, caminar, y el traumatólogo le dijo, lo suyo no es físico, usted tiene que buscar contención. Y sí, vaya si la necesitaba. La mujer era una víctima de violencia doméstica, eh, tenía huellas de cigarrillos en sus brazos, había vivido con el padre de sus hijos, había vivido situaciones de pesadilla. Sus hijos habían crecido y habían acompañado a su madre para separarse de su padre. Y ella en esa estructura, que es el aparato óseo, estaba depositando tanto dolor. Ese traumatólogo tuvo ética clínica de saber correrse, y estoy hablando de muchos años atrás, como 10 años atrás, tuvo la ética de correrse sabiendo que esa mujer tenía dolores emocionales que le ocasionaban dolores óseos, ¿no? Pero son muy poquitas las experiencias que, que en lo particular conozco en mi pequeño universo, digo siempre yo, ¿no? Mi pequeño universo es pequeño. En general, roca, no mucho más que eso. Bueno, a ver qué me pasó acá. No puedo mover la diapositiva. El espíritu médico se nutre de dos fundamentos en el final de la vida. La técnica científica, la sensibilidad profesional y una actitud filosófica que sabe que a veces cura, que alivia frecuentemente y que debe consolar siempre. O sea, no es algo que los médicos no estudien en la universidad. El tema del consuelo, el tema de saber que muchas veces el paciente no se cura y que muchas veces el paciente no se cura por temas emocionales, por decretos, por mandatos familiares. Pero bueno, esos tres fundamentos también dependen de ese profesional que es un humano también y que también tiene una historia, que también tiene sus propios modelos y sus propios mandatos. La técnica científica está bien aplicada. En general, decimos, bueno, tenés tal cosa, te vamos a dar tal medicamento. Tenés que tomar tal cosa, tenés que hacer tal tratamiento, sabiendo, pero no diciendo, que toda medicación cura algo y enferma otra cosa, porque son químicos y que tienen efectos colaterales. ¿Servirá? Eso yo les pregunto a ustedes, porque yo siempre entro en duda con eso. No sé si servirá decirle al paciente cuáles serían los efectos que puede llegar. A mí me pasó eso con una medicación, y les voy a contar enseguida. Por eso creo que no todo paciente está en condiciones de escuchar y filtrar. Muchos con algunas hipocondrias no les hace bien saber que este medicamento puede ocasionar, pero también es bueno saberlo para interrumpir la medicación si se puede interrumpir la medicación. A mí hace unos meses me cambiaron la medicación para los triglicéridos y yo logré bajar los triglicéridos con medicación. Me resistía a tomarla. De hecho, tuve en los meses que la tomé
un par de colapsos gástricos, intestinales, que yo, en mi conocimiento de mí misma, se lo asigné a la medicación. Eso me lo dio la cardióloga. Cuando se lo dije a la cardióloga me dijo que era imposible que esa medicación me afectara el hígado. En la prescripción de la medicación decía que si uno tenía problemas hepáticos esa medicación no debía ser consumida. Ella me dijo que de ninguna manera, porque yo no tenía ningún problema hepático, que no me iba a hacer nada. Bueno, lo concreto es que me bajó los triglicéridos a un nivel normal. Entonces, yo ya ahí voy con mi clínico, lo llevo a los estudios cardiológicos, porque mi clínico es cardiólogo también, pero como es grande, en época de pandemia estuvo un año y pico sin atender, entonces yo tuve que buscar otros profesionales para hacerme los controles que hay que hacerse. Entonces le comento a él que me parece que esa medicación, entonces él me la cambia por un medicamento que he empezado a ver comentarios, atorvastatina creo que se llama. He empezado a ver artículos en medios gráficos sobre los efectos de la atorvastatina. Él me da la medicación y me dice, lo que puede pasar con este medicamento es que tenga dolores musculares. Me lo dice él. Me lo cambia, me dice, este medicamento es mucho más efectivo, pero una de las cosas es que puede producir dolores musculares. Al segundo día de estar tomando la medicación, yo empecé a tener dolores musculares. Dolores que no había tenido nunca. Por supuesto, la dejé de tomar. Ahora estoy con chía y con todas esas cosas naturales. A mí me alertó. Yo trato de cancelar, ¿no? Porque si no me engancho y digo, esto me va a producir, a mí me alertó y estuve alerta y bueno, dejé de tomar, no sé, cuando haga el próximo laboratorio, si las semillas de chía me ayudarán, espero que sí, y el gimnasio y todo eso. Lo que sí sé es que medicación no voy a seguir tomando. Tendré que caminar 30 kilómetros por día. Pero bueno, esa sensibilidad profesional no siempre está. Entonces, bueno, la pregunta para después eh, charlarlo en clase. ¿Qué piensan ustedes en su formación? A todo paciente le puedo decir, a todo paciente puedo darle explicaciones y alertarlo de cosas que van a pasar a futuro. Lo dejo para que lo charlemos. Y este tema de debe consolar siempre. Yo tengo una amiga a la que su médico, el que le salvó la vida de un ACV, y que la tenía para mandar su caso a un congreso médico porque mi amiga no quedó con ninguna secuela, ni una, nada. Después de un mes y medio en coma inducido y que llena de caño su cabeza, no la quiso atender porque según él la había llamado y ella no entró cuando él la llamó. Y ella estaba sentada esperando afuera, porque es un médico que atiende por PAMI a 3 personas por mes. Yo le había sacado el turno porque hay que ir un determinado día del mes, un mes el 25, otro mes el 26. Yo le había sacado ese turno porque ella quedó muy paranoica, le costaba mucho andar en la calle. Y cuando yo no la pude acompañar porque era horario de trabajo, fue sola y ella se quedó esperando afuera porque como no la llamaba, entraban otros pacientes, entraban 2 delante de ella y cuando ella entró le golpeó la puerta y le dijo, doctor, a mí no me llamó. Sí, ya la llamé y ya pasó, va a tener que pedir otro turno. Y no la atendió y se quedó con la orden además. Entonces, no todos consuelan, no todos consuelan. Y esa falta de consuelo hace mucho más daño que si no tenemos la medicación.
sé para dónde voy. Acá hay algunas preguntas que las volveremos a hacer en clase. ¿Es una obligación para el paciente no tener que morirse? Es una de las preguntas. O sea, el paciente tiene que sobrevivir, tiene que ser exitoso todo tratamiento que haga, tiene la obligación de mantenerse con vida. ¿Es dueño de su propio cuerpo? ¿Cómo se ejerce la autonomía? Si es dueño de su propio cuerpo, es autónomo. ¿Se ejerce la autonomía? Que este es uno de los derechos que las personas tienen. Esta pregunta no me acuerdo porque la pregunta dice si la cultura regula, y puse 2 letras, entiendo que son las relaciones laborales. ¿Cómo es, cómo es que lo hace? Supongo que se refiere a las relaciones laborales, esas 2 letras que puse. Hay culturas que en el final de la vida celebran la ida de la persona, y hay culturas que lloran y no pueden aceptar la muerte. Hay algunas tribus africanas, no recuerdo cuáles, que abandonan en la selva a sus ancianos cuando ya están, ya no les queda vida, digamos, ya están en un paso al final de su vida, los abandonan en el medio de la selva para ser alimento de los animales de esa selva, y nosotros desde nuestra cultura eso lo vemos como tremendamente despiadado, falta de corazón, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que abandona a sus mayores en geriátricos y no los vuelve a ver nunca más. No sé qué será. Es un reto también, ¿no? ¿Qué es lo más cruel? Dejar que esa persona alimente y vuelva al círculo de la vida, que la naturaleza siendo alimento para los animales que vivan en esos lugares, eh, vuelve al círculo de la vida, o dejar a nuestros adultos mayores en lugares donde los van a cuidar, pero no sabemos cómo. El otro día corrió un video en las redes de una mujer que fue filmada golpeando a una abuelita de 100 años. Entonces, no en todos los lugares donde se internan a los adultos mayores son bien cuidados, son amados y son bien tratados. No sé quiénes serían en este ritual de uno y otro. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. Yo lo voy a anotar para charlarlo después. Es de alguna tribu africana, lo leí hace mucho tiempo, que de hecho había visto una escena en una película. Las personas ya están casi sin vida cuando las dejan, ya no tienen posibilidades, no tienen vuelta atrás, y las dejan en la selva y la persona se queda, porque forma parte de su cultura, ¿no? Esas son las cosas que tienen que ver con la cultura y las diferentes miradas sobre la vida y la muerte que cada cultura tiene. ¿La cultura avanza sobre los derechos?
los derechos tienen que se mejoran o empeoran según cada cultura. Recordemos que es un tema, recordemos que vimos temas de antropología, que la cultura es ese conjunto de costumbres, valores, creencias, rituales que cada sociedad tiene y que desde ahí se puede avanzar sobre los derechos o no. Habrá culturas que sí avanzan sobre los derechos. Hay países, sobre todo países desarrollados, que si las personas no tienen seguridad social no las atienden. Y la persona puede estar muriéndose, pero si no tiene cobertura social, en ese hospital donde esa persona llegó no la atienden, aunque su vida dependa de la operación o de la intervención que le tengan que hacer. ¿Es despiadado eso? Es despiadado. Pero forma parte de las normas de esa cultura. Evidentemente, los servicios médicos son realmente muy, muy caros. Nosotros tenemos una salud pública muy benefactora, donde nuestros hospitales públicos reciben gente de otros países y hacen intervenciones. Un clásico que muchos chilenos cruzan a Bariloche o a localidades, Bariloche sobre todo porque es una ciudad grande, a hacerse operaciones. Y esto yo se lo escuché decir a una señora, a una chilena, se lo escuché en el canal de Chile, estaba en la cola de una farmacia, no sé si ya había pandemia, me parece que fue los primeros meses de la pandemia el año pasado. Yo me había enganchado a ver el canal de Chile, me gustaba, había unos programas que me gustaban y, y creo que estaban en la cola de una farmacia y una señora dijo, con lo que yo pago una caja de medicamento acá, cruzo Argentina y me compro 6. Entonces, bueno, evidentemente, no sé otros países latinoamericanos, pero nosotros tenemos atención en salud gratuita, que es un derecho fantástico que tenemos y que no siempre lo valoramos, y medicaciones mucho más baratas que en otros países, evidentemente. ¿No? Eso lo escuché decir yo, la mujer a mí me sorprendió enormemente y así como eso, bueno, tienen una operación de apendicitis, cruzan porque allá a lo mejor no la pueden pagar. Sí, hubo un caso también hace unos meses de alguien que estaba en Chile, que estaba internado porque no sé si había tenido un accidente, no me acuerdo, alguien de acá de la zona, y era imposible pagar el dinero que le pedirían en ese lugar en Chile para atenderlo y no lo externaban porque tenía que estar ahí internado y sería una operación que acá la cubriría la obra social. Entonces, bueno, eso. ¿La cultura avanza sobre los derechos? ¿Cuáles son los derechos que tenemos en salud? ¿Los conocemos además todo el mundo? Porque eso también sería tarea del enfermero. Hacer conocer a las personas cuáles son sus derechos, qué derechos tienen, porque hay mucha gente que no pide porque tiene temor o porque no sabe qué puede pedir y pedir ayuda, ¿no? A eso me refiero, o preguntar. Mucha gente que no pregunta porque es tímida, porque es insegura y a lo mejor no le costaría nada una determinada intervención, no sé, qué sé yo, no sé. Eh, por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? Eh, los medicamentos de PAMI, por ejemplo, tienen para jubilados, la mayoría tienen una cobertura del 100%. Y hay mucha gente que a lo mejor eso no lo sabe y no compra, no va a la farmacia a retirar la prescripción porque no tiene dinero. Entonces, bueno, eso
ustedes también pueden ser eh, agentes divulgadores de esas informaciones. Bueno, acá en la diapositiva no veo el número de la diapositiva, pero hay una diapositiva que se llama Mar Adentro. Yo ahí les dejé el link de un video. Esta es una película sobre eutanasia. La película es una película española que se llama Mar Adentro y que tiene que ver con cuestiones éticas en el final de la vida. Me gustaría que vieran el video. Es un video de 3 minutos, que es la última parte de la película. Es un hombre que tuvo un accidente y quedó cuadripléjico y que durante 28 años, tantos meses y tantos días, dice él, ¿no? Él lleva la cuenta, está siendo sostenido por otros porque lo único que él puede mover es su cabeza y está en dominio absoluto de sus facultades mentales. Y le cuesta muchos, muchos años. La película completa está muy buena para verla, ¿eh? Es una película muy fuerte, es un caso real, pero está muy buena para verla. Todas las gestiones que él tiene que hacer para defender su derecho a elegir que su vida termine, porque no es vida, dice él, ¿no? Lo que me pasa a mí, esto no es vida. Estar aquí en esta cama, siendo atendido y asistido durante 28 años, tantos meses y tantos días, dice en ese videíto. Pero si tienen oportunidad de buscar la película completa, realmente está muy buena porque tiene que ver con esto de la autonomía, ¿no? Él pide la solución de cianuro, tiene el nombre que ustedes saben, el nombre, yo no me acuerdo. Él pide eso, él pide que le den esa solución para terminar con su vida, porque él no tiene vida y le lleva muchos años y encontrar a la persona que se juegue por él y que lo acompañe para que alguien eh, le permita terminar con esa vida que no es vida. Así que bueno, hay un montón de películas que tienen que ver con la eutanasia. Hay una película que no me acuerdo, no sé esa, no sé cómo se llama, pero es la historia también de un deportista joven, muy adinerado, que queda cuadripléjico también, y él decide ir a Suiza, que es el único país que no tiene problemas con la eutanasia, y su familia llora, la mujer que lo ama llora, le piden que no lo haga, pero él toma la decisión porque él dice que él ha sido alguien que ha tenido un manejo fantástico de su cuerpo y que él no puede entender la vida en una silla de ruedas y sin poder mover nada más que la cabeza, ¿no? También es una película muy fuerte, muy, como muy cuestionadora, ¿no? De la autonomía. Él decide ir a Suiza y en Suiza le hacen la aplicación, no sé qué, no sé si será cianuro, no sé cuál es la técnica de eutanasia que aplican en Suiza, pero la vida de ese muchacho termina por decisión propia, peleando también, en este caso es una historia distinta porque él tiene que pelear con su familia, con la gente que lo quiere retener por apego y por amor, porque lo quieren seguir teniendo vivo. En Mar Adentro hay toda una cuestión legal, de mucha pelea para que la ley autorice la eutanasia. Bueno, hay unas cuantas películas hoy sobre el tema, eh, pero bueno, yo les recomendaría poder ver Mar Adentro. Es un actor español excelso, que es Javier Bardem, muy dramática la película, pero es la historia de ese pescador. Bueno, el tema que sigue, un tema más, más conocido por ustedes,
más, no es que no vayan a tener que tener en cuenta la ética en el final y en el principio de la vida, sin ninguna duda que son temas que los van a atravesar en algún momento de su ejercicio profesional, los van a atravesar. Pero vamos a hablar de biotecnología, ¿no? ¿Por qué biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? ¿Y por qué en esta cátedra vemos biotecnología? Biocuerpo, tecnología, bueno, lo que significa, ¿no? Este trabajo que lleva haciendo el humano en términos de salud, aprovechando las grandes y enormes ventajas que hoy tenemos con aparatos cada vez más chicos y más eficientes, con la nanotecnología, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hacen un estudio que es una endoscopía, que yo les pregunté, porque lo vi, lo leí en algún lado el año pasado cuando daba esta cátedra, y les pregunté a los alumnos si tenían conocimientos de que ese estudio que hacen en Colombia nosotros lo pudiéramos hacer acá, y me dijeron que no. Es una camarita, eh, esperen, eh, cuando algo se absorbe y no me sale el adjetivo. Bueno, al paciente le hacen tragar un dispositivo muy pequeño, que es una cámara con señal online, con Wi-Fi debe ser, que a medida que va pasando por las vías digestivas va mandándole información a la máquina que lo recibe y después desaparece, lo reabsorbe el organismo, se irá por los intestinos, es algo muy, muy pequeño. Es una endoscopía que da información fantástica y que, bueno, que es mucho menos invasiva que las que se practican acá, donde, bueno, muchas personas requieren anestesia yo no me dejaría hacer una endoscopía sin anestesia, no, me volvería loca de pensar, sobre todo por boca, ¿no? Si fuera la colonoscopía, no sé si, pero la que es por boca, no creo poder soportarla. Entonces, bueno, cada vez la tecnología va encontrando caminos tecnológicos en imágenes, en medicaciones, en alimentos, en prevención, en terapia génica, por ejemplo, la terapia de células madres, en las vacunas, va encontrando caminos para alargar la vida humana y de hecho hoy los humanos tenemos una expectativa de vida eh, de 86 años en mujeres y creo que es algo menos en varones. No sé si en este país, creo que sí. Es una estadística que vi en España, de España, 86 las mujeres, creo que 76 los varones. Eh, y hay gente que cumple 100 años y cumple más de 100 años, no son los mismos, pero hay un video que yo trabajé hace varios años que se llama Tsunami de Cambio, que lo trabajo en capacitaciones, que habla de el impacto de la tecnología para la agricultura, para la medicina, para la educación. Es muy anterior a la pandemia, es un video que debe ser del año 2017, eh, y dice en uno de los spots que van pasando, que en Argentina hay 3.000 personas que tienen más de 100 años, en ese momento que se hace ese video. 3.000 personas para una población de 40 y pico millones no es nada, es un 0,01%, pero es un número que
en la Edad Media no existía. ¿Por qué en la Edad Media la Iglesia castiga las prácticas masturbatorias o las prácticas eh, homosexuales? Porque no eran reproductivas. Y era una época en que los humanos, si vivían 30 años, ya era mucho. O sea, era una época de que las enfermedades mataban eh, muchos niños al nacer, las guerras generaban muchas infecciones. Yo me imagino los campos de batalla llenos de cuerpos. Yo pienso en esas cosas, ¿no? Eh, en épocas en que el mundo estaba en guerra, no había nadie que quedaban los cadáveres en el campo y no iban a ir a enterrarlos a todos los vencedores de esa batalla. Se iban a sus casas. Todo eso producía infecciones, plagas, ¿no? O sea, por eso creo que los humanos vivían tan poco tiempo. Y a medida que hemos ido evolucionando en el cuidado de la salud, sobre todo en los últimos 50 años, la calidad de vida del humano aumentó y llegamos a que hay muchas personas que han pasado los 90 y que están en los 100 o cerca de los 100, eh, bien, saludables, activos, y eso es por todas estas aplicaciones que, mm, que tienen que ver con la biotecnología, ¿no? Los hombres antiguos en épocas en las que no teníamos penicilina. A ver, por ejemplo, la penicilina fue descubierta en la década de los 40 del siglo XX. La penicilina todavía no tiene 100 años. Fue un gran cambio la penicilina, porque una persona que tenía una herida moría de gangrena, por ejemplo, con una inyección de penicilina, una sola se salva la vida de una persona. La sífilis con una sola inyección de penicilina tomada a tiempo se cura. Pero antes de la penicilina, las infecciones mataban a una gran cantidad de personas. Entonces, bueno, el que vayan apareciendo medicaciones, como incluso en el caso del SIDA, el cóctel, hasta que se encontró un cóctel que hoy les permite a quienes padecen la enfermedad tener una vida normal. Las personas que contraían HIV tenían una sentencia de muerte. Y el HIV se descubrió en la década de los 80 del siglo XX. Es muy probable que ese virus haya existido antes, pero nominado así, adjudicado en la década de los 80, se le llamó la peste rosa porque eh, los primeros casos aparecieron en varones homosexuales. Entonces, así como hoy con el COVID, no sé, probablemente algunos de ustedes no habrían nacido en esa época, pero yo recuerdo la cantidad de cosas que se decían, que solamente se contagiaban varones homosexuales, que hablaban, incluso fantaseaban que había gente que dejaba tirada en la calle una aguja, entonces alguien la tocaba y se contagiaba el SIDA. Así como hubieron tantos fantasmas y tantos comentarios el año pasado como por los contagios de COVID, en aquellos años eran los contagios de SIDA. Tené cuidado, no, que los chicos no jueguen en los columpios, que no usen los toboganes, pero cantidad de que había gente que dejaba tirado un pañuelo y alguien lo levantaba y se contagiaba. Lo concreto es que el virus en contacto con el aire no vive y que con una gota de lavandina se lo erradica. Pero bueno, como eran los principios del virus, hasta que se fue investigando sobre él y se fue encontrando medicaciones, era una sentencia de muerte y era además una sentencia de marginación para aquel que lo tenía este, no quería ni tenerlo cerca porque capaz que respirando el mismo aire te contagiaba. Después se fueron encontrando, entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la biotecnología, ¿no? Los antibióticos, eh, los primeros, las primeras cosas que los humanos hicieron tienen que ver con, por ejemplo, el pan.
no todos los ancestros nuestros eh, usaban harina y tenían trigo y encontraron la manera de con el trigo hacer pan. Eso fueron cosas que se fueron descubriendo con la evolución, cuando el humano se asentó. Pensemos que los primeros humanos, nuestros ancestros, Neandertal y homínidos, eran eh, transhumantes, eh, viajaban de un lugar a otro. Cuando en ese proceso se van descubriendo herramientas, se descubre la rueda, se van este, haciendo rudimentarias herramientas que le van a permitir al hombre cultivar, el hombre se asienta en la tierra, se asienta en un lugar, se convierte en sedentario en ese sentido, de que deja de ser nómade, porque se queda en un determinado territorio. Y ahí empezará casualmente, como todas estas cosas son como casuales también, muchas cosas se descubren por el eureka. ¡Oh! Mira lo que encontré. Eh, Habrán empezado a sembrar, habrá aparecido semillas, las habrán molido, se habrán dado cuenta que poniéndole agua se fermentaban y que si se fermentaban y se las ponía al fuego, se cocinaban y se podían comer, qué sé, seguramente que eso, y eso era biotecnología también, ¿no? Porque va así, bueno, hemos ido descubriendo las cosas, el yogur, no sé, el yogur se hace con, yo hago yogur con otro yogur. Yo caliento 1 litro de leche, la entibio y adentro le pongo el pote de otro yogur y la envuelvo, lo envuelvo en una manta, en algo caliente y lo dejo adentro de un placar, por ejemplo, en invierno arriba del calefactor. Y al cabo de 8 horas tengo yogur. Tengo 1 litro de yogur habiendo comprado un vasito de yogur. Es un fermento. ¿Cómo se inventó? Debe haber sido también casualidad. Se habrá cortado la leche y en lugar de quedar otro producto habrá quedado yogur. Y eso me va dando en esto que nos distingue de los otros animales con los que compartimos el planeta, es que nosotros somos animales pensantes. Hemos ido haciendo asociaciones y hemos ido eh, viendo que si hacíamos esto con esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, el queso Roquefort, por ejemplo, el queso verde. Fue una casualidad el queso verde, porque hacían quesos en un determinado pueblo francés, que no me acuerdo cómo se llama, y los ponían en unas cavernas muy húmedas, el queso a hacer el proceso que tiene que hacer. Y no recuerdo qué fue lo que pasó más tiempo del previsto y el queso empezó a generar hongos. Lo comieron, se dieron cuenta que les gustaba y ahí descubrieron el queso azul o el queso Roquefort, que es un queso con un fermento que hoy le pondrán algo especial para que fermente, pero en aquel momento fue pura casualidad, o que se lo olvidaron, o que se cayó la puerta del lugar, o sea, no me acuerdo bien la anécdota, pero surgió por casualidad. Entonces, bueno, tantas cosas son eso en la biotecnología, momentos eureka, ¿no? Con todo lo que es la tecnología, a mí me contaba un médico, un biomédico cubano que conocí, que se vino a vivir a Argentina, que ahora está trabajando en Mendoza. Él me decía, yo le preguntaba, porque la tecnología que Cuba tiene, estoy hablando de 5 años atrás, que Marcos llegó a Roca por gestiones de una amiga que fue a Cuba y se jugó por él, escribió un par de cartas, le dio protección y logró que él saliera de Cuba y él consiguió un trabajo en una fundación médica porque acá no conseguía trabajo. Yo me acuerdo que lo acompañé a
al Moglinaski, porque yo había dado una capacitación a gente del Moglinaski de Neuquén, y entonces les pregunté si podían entrevistarlo, me dijeron que sí, lo acompañé. Biomédico, con una cabeza así, pero sin tecnología. Los tomógrafos que tienen, él alucinaba cuando veía acá, cuando estuvo en el Mogliaski viendo los aparatos de imágenes que tienen, y él era capaz de manejar estos de acá, pero aprendió a manejar con aparatos sumamente arcaicos, como son los autos en Cuba. Hay una anécdota muy graciosa de Marco, porque los autos en Cuba son de la década del 40 y el 50. Es, ¿cómo le llamaba él? El museo del automóvil, algo así le dicen a los autos cubanos. Entran autos nuevos en Cuba, pero son de parientes que se fueron a vivir a Estados Unidos y que a lo mejor los mandaron a sus parientes que están en Cuba. Pero la mayoría del parque automotor cubano es muy viejo. Son vehículos que, si ustedes pueden ver algún vehículo de los años 50, hoy no lo podemos ni manejar, pesados, con una dirección muy dura. Bueno, él esos vehículos sabía manejar. Pero mi amiga tenía un auto y como él sabía manejar, se lo presta un día. Y yo venía bajando por Misión y llego a la Alsina y miro y había un auto que me resultaba conocido y el auto le cabeceaba. Entonces veo que es él. No lo sabía manejar. Entonces paro y le digo, ¿qué pasó, Marcos? Ay, mira tú, dice que yo no lo puedo manejar este auto. Le digo, claro, lo que pasa es que es un auto automático, Marcos. A ver, espera. Fue muy gracioso porque él es un biomédico que puede manejar cualquier aparato de imágenes y no sabía manejar un auto automático, ¿no? Porque, o sea, automático. Estos autos con computadora que hoy tenemos, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Los cubanos hacen magia con una tecnología que al lado de la nuestra son dinosaurios y sin embargo mucha gente va a curarse a Cuba por los tratamientos médicos que ellos tienen, con una tecnología que para nosotros ya no existe más. Bueno, eso tiene mucho que ver también con la cultura de cada lugar, ¿no? Eh, Hoy el tema de las terapias génicas, hay muchísimas cosas que no sé si ustedes las ven o qué cosas ven, voy a ponerlo como una pregunta también, eh, en la formación que tienen. Ingeniería genética, producción de proteínas humanas, que es la insulina, ¿no? Hubo una época también, en la década de los 80, faltó insulina en nuestro país, fue tremenda la escasez de insulina. Yo tenía una amiga que era una chica que tenía mi edad y que falleció muy joven, que desde los 6 años era insulino dependiente, y en aquel momento me acuerdo hicimos una movida en Mendoza para conseguirle un frasquito de insulina. Movimos prácticamente toda la provincia de Mendoza, ella vivía en la capital, yo vivía en San Rafael, hicimos toda una movida los amigos para conseguirle un frasquito de insulina porque ella necesitaba la insulina. Bueno, hoy se produce químicamente la hormona de crecimiento. Messi es un ejemplo de la hormona de crecimiento, no sé cuántos centímetros creció Messi, pero es un tratamiento muy invasivo, muy doloroso. Trabajé con una chica que tenía un nene con ese déficit y ella me decía que era tremendo porque lo tenía que inyectar 2 veces al día y que el nene la veía con la aguja y disparaba no, el nenito tenía 3 años y ella me decía, ¿sabes qué? Lo peor de todo es cuando las agujas se van gastando y la obra social no me entrega las agujas nuevas y yo le tengo que poner la inyección igual con esa aguja que tiene la punta desgastada. Debe ser una pesadilla eso.
el mejoramiento de especies vegetales, hoy lo que es transgénico, ¿no? Que no es bueno para nosotros porque son vegetales adulterados genéticamente. Hoy se le dan hormonas a vacas, a pollos, o sea, las carnes que comemos también tienen fitomejoramiento, que no sé hasta qué punto son buenas para nosotros, pero bueno, lo concreto es que lo tienen. Eh, Hay una microbiología y una biología de la célula, hay una que es sistemática, hay una que es genética, hay una fisiológica, hay una química, eh, y tienen que ver con distintos procesos. Esto es esta biotecnología moderna. Capaz que ustedes saben más que yo de esto, o bueno, es simplemente mencionarlo. Para mí son temas en los que me cuesta mucho investigar porque son lenguajes que me cuesta muchísimo entenderlos y simplemente a modo de, de mencionarlo, porque tampoco es tema de la cátedra conocer todo esto, pero creo que ustedes tienen una materia que se llama microbiología y seguro que entienden más que yo de esto. Y bueno, enfermedades hereditarias. Hay muchas cosas que se han empezado a hacer durante la gestación. Yo me acuerdo hace muchos años, yo compraba una revista que se llamaba Uno Mismo, que la compré en la década de los 90. eh, Después desapareció de circulación con todo el tema del 2001. Dejaron de... compraba esa revista y compraba una revista que se llamaba Entrepreneur, hermosa revista para recursos humanos. En el 2001, bueno, la debacle del 2001 hizo que desaparecieran muchísimas cosas que nos servían. Y ya en esa época, creo que en Noruega, hacían operaciones eh, con el bebé dentro de la panza. Habían hecho una, una operación cardíaca a un bebé en gestación. Era impresionante y era alucinante. Por ahí esas cosas hoy son mucho más comunes. Eh, Detecciones precoces que se pueden hacer durante el embarazo, todas estas cosas que detectar que la madre tiene sida, que la madre tiene sífilis y ver qué hacer para que el bebé no nazca con el contagio. Eh, las posibilidades que nos da la biotecnología, los biocombustibles. Hoy se está trabajando muchísimo, no, nosotros no, pero en otros países con los biocombustibles. Eh, la depuración de aguas residuales. China es un ejemplo de eso. Por ejemplo, China vuelve a utilizar como aguas todas sus aguas residuales. Ellos tienen un proceso donde intervienen los arrozales, la producción de arroz, interviene en ese proceso de depuración de aguas cloacales. Eh, Nosotros no sé cómo son, no creo que lleguemos a procesos tan científicos. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con las medicaciones y sustancias terapéuticas de las que ya hablamos, ¿no? La penicilina, la insulina, la hormona de crecimiento y vaya a saber cuántas otras cosas habrá que, que han llegado para quedarse y que han llegado para mejorar la calidad de vida de los humanos. Bueno, la terapia génica, si es solo un gen el que produce la enfermedad, se lo reemplaza por uno normal y se puede curar. La terapia de células madres. Y el tema de las vacunas, que para prevenir hepatitis B, SIDA, paludismo. Eh, para el SIDA en este momento en Estados Unidos está en fase de experimentación una vacuna para el SIDA. A 40 años de la aparición del SIDA, recién están experimentando con una vacuna que
si tiene buenos resultados, se usará como vacuna para que esas personas, para que todas las personas tengan la vacuna para no contraer la enfermedad. Bueno, tenemos que hablar de vacunas con el COVID un montón, pero bueno, terminamos el tema de biotecnología y acá dejamos la clase. Yo ahora pongo a grabar este video y en cuanto YouTube lo termine de grabar, lo subo a, a la plataforma para que ustedes lo puedan ver y me quedo con algunas preguntas anotadas para trabajarlo con ustedes en la próxima clase, donde el tema que sigue es la enfermería en contextos de encierro. Chicas, que tengan un buen fin de semana. Va a estar medio fresco y nublado, pero parece que va a estar lindo. Bueno, gracias y disculpen por la falla del jueves. Nos estamos viendo el próximo jueves. Buen fin de nuevo, hasta luego. Gracias.